Eso es lo que venía poniendo Dios en mi corazón. Hace un tiempo viene hablando, como sabemos y siempre decimos en estas charlas, en esta palabra. Gracias, Matilde. Que primero Dios habla a nuestra vida y después nosotros traemos el mensaje al pueblo, a nosotros, a este remanente del pueblo, ¿no? Y Dios venía hablando y me sentía cansado, ¿no? Qué lindo que es Dios, qué bueno que es Dios, que además, como decía el hermano, nos hace estar en un mismo sentir, el hermano Cristian, ¿no? Y estamos conectados, ¿no? Por ese amor, estamos conectados porque somos todos diferentes, todos somos distintos porque Dios nos hizo distintos, pero estamos unidos en un mismo sentir, en Cristo. Y escuchando la apertura, escuchando a Mariluz en la prédica del domingo, que hablaba, ¿no?, sobre que debemos seguir a Cristo, ¿no? Y que Él nos va a mostrar el camino, hay que buscar de Cristo. Y yo, como les decía, Dios venía hablando a mi vida y me venía mostrando, yo estaba muy cansado, hace un tiempito vengo muy cansado, ¿no? Creo que hablo con muchas personas, tanto del mundo como hermanos, y venimos todos comentando lo mismo. Llega el fin de año y parece que nos pasa una topadora por encima. Es una realidad del mundo, es una realidad de todos, porque nosotros somos parte del mundo también, somos del reino de Dios, pero también somos humanos y tenemos aflicciones, tenemos muchos compromisos, se suman los compromisos ahora a fin de año, son lindos, pero también hay que estar, son cansadores, arrastramos tribulaciones, algunas las pasamos, otras las seguimos atravesando, pero Dios obra, nosotros entendemos que Dios obra en nuestras vidas, ¿no? Entonces, es ahí cuando vamos a buscar a Dios. En realidad lo buscamos en cada momento, ¿no? Pero cuando más preocupados estamos, más cansados estamos, es cuando más tenemos que ir a los pies de Dios y Él nos va a dar esa paz, esa tranquilidad que solamente Él nos puede dar. Porque es así, porque nosotros somos humanos y somos débiles, tenemos debilidades, tenemos dificultades, tenemos errores, tenemos una naturaleza pecadora. Nosotros tenemos una lucha contra la carne y esa lucha únicamente la podemos ganar de la mano de Dios. Esas tentaciones que tenemos día a día, porque levante la mano el que no tiene tentación. Yo tengo tentaciones todos los días. Pueden ser enojos, pueden ser Dios obra en la vida de cada uno, pero Él es el que nos da la fuerza para no sucumbir ante esas tentaciones, esas ganas que muchas veces tenemos de abandonar todo. Decimos, bueno, tanto trabajo, tantas luchas, y estoy cansado, pero ahí es cuando Jesús nos dice, vengan a mí, que yo les voy a dar esa fuerza, voy a renovar esas fuerzas. Y bueno, esta es la palabra que les vengo a traer el día de hoy, que tiene como título, cansado del camino, vengo a ti. Si me acompañan, Bueno, como ya sabemos, se acerca el fin de año, como les venía comentando, y son comunes esas tribulaciones, esos pesares que tenemos, esas cargas que se van sumando, y problemas, tantos problemas económicos, familiares, y no solamente los problemas, como decimos también los compromisos, viene el fin de año, tenemos reuniones que son agradables, sí, son agradables, porque nos reunimos para despedir el año, pero también no dejan de traernos una carga, que nos sentimos cansados. Y ahí es cuando vamos a nuestro Señor, a la palabra de Dios, a orar y a decirle, Dios, estoy cansado, ayúdame a levantarme porque no puedo. Y me venía pasando eso hace un tiempo, ahora estamos en diciembre, pero a mí ya me viene pasando desde noviembre. Vengo estando cansado desde noviembre. Yo soy una persona que se me nota cuando estoy cansado y varios hermanos me preguntaron qué me pasaba. Y era eso, que estaba cansado, pero una cosa normal, porque me daba cuenta que no solamente es en mí, porque cuando iba hablando todos me decían lo mismo, como les decía antes, tanto mis hermanos en Cristo como la gente del mundo que tratamos, ¿no? Y me decían, sí, llega el fin de año y estamos cansados. Me pasaba, antes de estar en Cristo me pasaba y eran terribles los fines de año, eran lindos pero eran terribles. Pero ahora tengo la gracia, el regalo de Dios, ¿no? Tenemos todos nosotros los que creemos en Dios y lo dejamos que obre en nuestra vida, de que Él nos muestre el camino y que nos diga, vengan a mí los que están cansados
que yo voy a llevar sus cargas, ¿no? Así que les voy a pedir si me acompañan, vamos al Nuevo Testamento, vamos a Mateo, capítulo 11, versículos de 28 al 30. Cuando lo encuentran me dicen amén. Bueno, dice la palabra de Dios. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso en vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En este pasaje Jesús nos invita a acudir a su encuentro y nos dice que llevemos su yugo, que el yugo de Él es ligero, que no es como el nuestro pesado. Es lo que nos quiere decir cuando dice que tomemos su yugo, quiere decir que confiemos en Él. Y el yugo, ¿no? Estaba leyendo, es que nosotros aprendamos de Él, de su palabra, pero también de cómo caminó Él. Nosotros tenemos que aprender de su forma de vivir, porque no solamente dejó la palabra, sino también Él estuvo y caminó entre nosotros, ¿no? Bueno, en la época que vivió Él. Y nos dice que aprendamos a vivir como vivió Él, que no nos afanemos, dice la palabra, por el futuro, que vivamos el presente, que Él, si nosotros vamos a sus pies, Él va a hacer la obra en nosotros, pero también debemos esforzarnos de buscar de Él a cada momento, en cada lugar, como nos pasa cuando tenemos debilidades, como hablábamos, ¿no? Cuando estamos cansados. Y Él nos va a mostrar el camino a través de su palabra, pero nosotros tenemos que estar en una relación continua con Él. Muchas veces pasa, a mí me ha pasado, ¿no? Que me pasó ahora, ya conociendo a Cristo y todo, que también, por más que conozca la palabra, soy débil y me canso y pienso que no voy a poder, pero ahí está Él y me dice que descanse en Él, que tenga esa paz, esa tranquilidad que solamente Él me puede dar. Que si yo confío en Él plenamente, Él me va a dar esa paz que tanto anhelo y que me va a hacer tomar las mejores decisiones. Es difícil, sí, pero no imposible para Dios. Para mí es imposible, pero para Dios sabemos que nada es imposible. Así que empecé a tranquilizar, empecé a hablar más con Dios, porque también esas obligaciones que tenemos, esos compromisos, muchas veces nos hacen flaquear. A mí me pasó, y no le damos el tiempo necesario. Yo hablo todos los días con Dios, pero muchas veces no es hablar todos los días con Dios, sino también el tiempo de calidad, que hablamos eso que es tan importante, ¿no? Y muchas veces, es lo que me venía pasando, en tantos compromisos que uno tiene, que toma, cosas que le pasan, no le estaba dando el tiempo de calidad que necesitaba yo para hablar con Él y que Él me muestre y entender una cosa que yo ya sabía, porque la palabra la leo, la conozco y la sigo leyendo. Pero yo sé que dice la palabra que vayamos a Él, que Él nos va a hacer descansar. Pero el correr del mundo en el que estamos metidos, el trajín, lamentablemente me hizo cansar, olvidarme un poco de darle esa calidad de tiempo que muchas veces también nos pasa hasta con la familia, con nuestros hijos, con nuestros padres. Y ahí, cuando fui a los pies de Cristo, nuevamente en calidad, como veníamos diciendo, porque todos los días hablo, pero verdaderamente fui a Él y ahí me empezó a mostrar, no solamente que no le estaba dando tiempo a Él, sino también a mi nena. Estaba haciendo las cosas automáticamente, cumpliendo como siempre, porque también yo tengo una personalidad también de cumplir con los compromisos. Siempre digo que si tomo un compromiso es para cumplirlo. Pero también Dios está obrando en mi vida y me está mostrando también a aprender a decir que
que espere, a decir que no, y darle el tiempo que yo necesito para tener esa relación con Dios y que sea una relación que Él me muestre lo que debo hacer, porque si no hago las cosas automáticamente y pasa lo que les digo que creo que nos pasa a todos, pero lo que me está pasando a mí, que no puedo llegar, que estoy cansado, que no hago las cosas como deben ser, que no le doy a la gente que amo y a Dios principalmente ese tiempo verdaderamente de calidad, ¿no? De llevar su palabra, pero primeramente estar con Él para que Él me muestre lo que yo debo hacer en mi vida, ¿no? Y bueno, como le decía, entendí ahí que Él me puede dar esa paz y renovación que necesito y que creo que el pueblo de Dios necesita por todas estas cosas que vamos pasando, ¿no? Y a partir de ahí surge mi primera pregunta, que cuando empecé a hablar con Dios y me dije, ¿qué quiere hacer Dios en mi vida? ¿Qué quiere hacer Dios en nuestras vidas? Y ponía, ¿no? Él quiere aliviar nuestras cargas, darnos una nueva perspectiva, porque al no tener esa comunicación de calidad con Él, me pasa, ¿no? Que no tengo esa frialdad, ese entendimiento para pasar muchas cosas, muchas tribulaciones o muchos compromisos que tengo que pasar y no tomo las mejores decisiones. Pero cuando comprendo eso, que Él nos quiere mostrar otra perspectiva, la verdadera perspectiva, la que nos ayuda a tomar la decisión correcta, ahí Él empieza a recordarme y me dice que no podemos ver muchas veces lo que nos está pasando, lo que nos está sucediendo. Y ahí es cuando Dios me entrego a Él y empieza a abrir mi corazón nuevamente y empiezo a escuchar su voz, ¿no? Su voz puede ser, sabemos que es audible cuando Él quiere hablar, puede ser en una persona, no hace falta que nos baje en una nube y nos diga, Jorge, tenés que hacer tal cosa. Pero habla con las personas, me empezó a hablar a través de Fer, me empezó a hablar en sueños. Comentaba con la hermana Carla recién, bueno, que siempre yo me pongo un poco nervioso cuando tengo que dar una palabra, ¿no? Y decía que hace 2 días, le comentaba que hace 2 días atrás, Dios me habla bastante en sueños y me venía hablando de esta palabra, me cambió la palabra, yo la tenía terminada, me la cambió completamente. Es de lo mismo, pero cambió versículos y todo. Y en el sueño se parecía a Dante Gebel, tenía una facilidad de palabra que no son mías, ustedes me conocen, no son mías. Y decía, buenísimo, ya está, voy a dar esto, el mensaje de Dios va a llegar, que es lo que quiero, que el pueblo tenga el mensaje de Dios. Y me levanté, bueno, escribí todo, pero después me di cuenta que no era así, que no tenía esa facilidad, pero después me preocupé y dije, bueno, no va a ser así como el sueño. Pero después dije, no, ¿por qué me preocupo? Si es Dios el que va a hablar, no soy yo. Si Dios me está diciendo, me habló en el sueño, me mostró dando la palabra y que el pueblo la va a tomar y lo va a edificar. Y digo, si Dios cree en mí para que yo traiga la palabra, ¿por qué yo no tengo que creer en Dios? Entiendo que soy débil, que tengo un montón de limitaciones, pero es Dios, el Espíritu Santo que está en mí el que va a hablar, el que le va a hablar a ustedes. Es como cuando yo tengo que hablar con personas, yo siempre me siento más suelto, lo comentaba con el pastor antes de empezar a predicar, pero después me fui dando cuenta, ¿no? De que yo me sentía más a gusto abajo del púlpito, hablando con los hermanos afuera. Yo me siento a gusto, la palabra me sale espontánea, el apoyo a los hermanos. Pero entendía que me parecía que cuando subía acá no iba a poder hablar 2 palabras, como dijo Moisés, ¿no? Que soy tardo para la palabra. Pero bueno, comencé a entender, Dios me habló a través del pastor y me dijo que tengo que tomar las cosas de Dios, porque cuando suba acá al púlpito a dar su palabra no voy a ser yo, va a ser Él el que dé esa palabra, el que traiga el mensaje. ¿Me costó? Sí, porque sabemos que el camino del Señor no es un camino de rosas, pero empecé a aceptar esa responsabilidad y a entender que no soy yo, sino es Dios el que habla por mí, el que trae el mensaje al pueblo. Así que bueno,
esto también es parte de entender, ¿no? Que cuando vamos a los pies de Cristo, ¿no? Cuando necesitamos, Él nos va a mostrar todas esas cosas que no podemos ver, que nuestros miedos que arrastramos del mundo, que son nuestros, pero que muchas veces Satanás se vale de eso y nos dice: Jorge, vos no vas a poder hablar porque vos sos tímido, porque vos no tenés una palabra fluida. Pero tengo la carta ganadora, de mi lado estoy del equipo ganador, estoy del lado del equipo de Dios, el que venció al mundo, el que venció a Satanás, el que vence a todos, el Dios de lo imposible. Y ahí, cuando vuelvo a fortalecer esa relación con Dios, ahí me hace dar cuenta y me dice: no, Jorge, yo voy a hablar, no vas a ser vos, como lo hice con Moisés. Por eso es tan importante, ¿no? No solamente de tener esa relación, sino conocer a Dios a través de su palabra, a ver el propósito que tiene para cada uno de nosotros, ¿no? A entender las enseñanzas que tiene. Por ejemplo, también, ¿no? Que yo hablaba de llevar el yugo de Jesús, ¿no? Y me mostraba, ¿no? En una, como le decía, como me habla mucho también a través de Fer, le mandó un mensaje una hermana en Cristo y hablaba de cómo llevar ese yugo que nos dice Jesús, que es ligero, y que aprendamos de Él, que es manso y humilde, ¿no? De corazón. Y escribía, ¿no? Debemos vivir como Él vivió, es decir, Él nos enseña a caminar a su paso, a vivir a su manera, no a la nuestra, que por lo general es una forma acelerada de vivir. Es cuando en esos momentos que tenemos una tribulación, vamos acelerados y tomamos las decisiones que no corresponden. Y cuando empezamos a fijarnos en Él, Él nos da el secreto que está en vivir a su ritmo, como Él lo hacía, como cuando Él caminó con sus apóstoles. Él se tomaba su tiempo para ir al monte, a orar, a hablar con el Padre. No es que vivía las corridas, acelerado, como podemos vivir nosotros cuando no entendemos. Entonces, cuando nosotros entendemos y vemos lo que Él hacía, que Él, antes de tomar una decisión, cuando pasaba algo, iba y hablaba con el Padre, y Él le daba la solución, le daba la paz, la tranquilidad para tomar esa decisión y que sea la decisión correcta. Es el ejemplo más hermoso, ¿no?, que podemos tener. Por eso decía: bueno, Jorge, tenés la solución la tenemos, es ir a los pies de Cristo. Y por más que estén las tribulaciones, porque las tribulaciones están, los problemas están, se suceden, vivimos en el mundo, somos débiles, tenemos compromisos que tomar, sí, los tenemos que tomar, pero si nosotros, Jorge me decía, Jorge, si vas a los pies de Cristo, Él te va a mostrar el tiempo, lo que tenés que tomar, lo que no debes tomar, cómo debes atravesar ese problema, en esa tribulación que estás pasando. Él la va a solucionar en sus tiempos, entender sus tiempos también, porque no es que voy a los pies de Cristo y va a decir, bueno, haz esto, lo otro, y en 2 minutos me soluciona la vida. No, capaz que el problema que estoy atravesando dura un tiempo, y en ese tiempo Dios se va perfeccionando, se va fortaleciendo, va mostrando su poder en mí, lo que está haciendo en mi vida. Entonces empiezo a dejarme llevar por nuestro Señor, porque Jesús es nuestro Señor, es nuestro guía. Entonces, ¿qué digo? Sos mi guía, pero hago lo que quiero yo. Sos mi Señor, pero no, yo tengo que hacer lo que Dios, lo que Jesús me dice, porque Él me va a decir lo mejor y ve lo mejor, ve lo que yo no puedo ver. Y la segunda pregunta que me hacía, ¿no?, era: ¿y cómo debemos hacer para descansar en Él, para que podamos dejarle nuestras cargas? Y bueno, debemos acercarnos con fe y con humildad, como Él nos enseña, con esa humildad en el corazón, ¿no?, con sinceridad, como Él nos enseñó. Tenemos que ser sinceros, contarle lo que nos pasa verdaderamente. Él sabe todo, pero Él es un Señor tan perfecto, tan bueno, que Él quiere que le digamos lo que nos pasa. Él no nos obliga a nada. Entonces nosotros tenemos que tener esa sinceridad.
verdadera, ¿no? Que a veces capaz que hasta no podemos tener ni contra nuestra mujer, ni contra nuestros hijos, ni con el pastor, pero con Él tenemos que tener esa sinceridad. En realidad tenemos que tener sinceridad con todos, ¿no? Pero a veces nos cuesta mostrar algo o no podemos ver. Y Él, agarrándonos fuerte de la mano, no dejar de mirándolo a los ojos, como tenemos el ejemplo en la Biblia también, cuando Simón Pedro caminaba por el agua mirando a Jesús y dejó de mirarlo, y ahí fue cuando cayó. Y ahí nos damos cuenta que no tengo que dejar de mirar a los ojos de mi Jesús, del que me va a hacer caminar por el agua, el que va a romper los muros, como dice la adoración, el que va a hacer lo imposible, que va a romper esas cadenas. Entonces, ahí digo, qué bueno es mi Dios, acá me está mostrando que Él va a llevar mis cargas de esa manera, pero también me dice que me esfuerce, ¿no? Josué 9:9 dice que me esfuerce, le dice a Josué, Dios le dice, esfuérzate y sé muy valiente, no temas ni desmayes porque yo, Jehová, estoy contigo a donde quieras que vayas. Y me habla a mí, Jorge, yo es una palabra que utilizo mucho, la hablo mucho con Fer y digo, yo muchas veces la digo, pero no la practico. Me esfuerzo, pero no dejo que Dios, entiendo que Dios está conmigo, pero no dejo que Dios sobre. Entonces, para dejar esas cargas que tan pesadas son para nosotros, para mí es imposible de cargar. Yo estoy acostumbrado a levantar peso, pero estas cargas que son del corazón no las puedo cargar. Y cuando voy a los pies veo que para Él son ligeras y que Él me las cambia por su carga, que es ligera, ¿no? Que quiere decir que sea como, que aprenda de Él, que aprenda a caminar como lo hizo Él, con ese corazón humilde, con esa tranquilidad y esa paz que solamente puede dar Él, ¿no? A pesar de la adversidad, que Dios siempre quiere protegernos, quiere guiarnos, ¿no? Y también ahora, si me acompañan, vamos al Salmo 23, capítulo del 1 al 4. Cuando lo encuentran me dicen amén. Me voy a poner los lentes porque ya no veo nada. Salmo 23. Del 1 al 4. Perfecto. Bueno, dice la palabra de Dios. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Juntos a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicias, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. En este versículo los voy a poner un poco en contexto. El rey David estaba atravesando una situación de crisis, una situación de persecución. No está bien especificado en el Salmo, pero una de las teorías más populares es que era perseguido por, David todavía no era rey, era perseguido por el rey Saúl, ungido de Dios. Y el rey Saúl perseguía a David porque él ya había sido ungido por el profeta Samuel para ser el próximo rey, porque Saúl no había hecho caso a lo que le había hecho Dios a través del profeta Samuel. Así que se veía amenazado porque ya sabía que el rey David iba a ser el próximo rey. Pero ¿qué les quiero hablar con esta palabra, ¿no? Con este pasaje? Que a pesar de David estar perseguido por el rey, estar en peligro de muerte verdaderamente, ¿no? Él, sin embargo, confiaba en Dios. Le hablaba, lo adoraba y confiaba en que Dios iba a hacer lo mejor para su vida. Estamos hablando, nosotros nos preocupamos, sí, nuestras preocupaciones son terribles para cada uno de nosotros, para cada uno tiene su preocupación y cree que es terrible, pero la palabra nos muestra que David estaba en peligro de vida y que él confiaba en Dios, confiaba en su pastor, en su guía, el que lo iba a hacer andar por esos verdes prados, ¿no?
aunque estaba pasando esa tribulación, y él no sabía lo que iba a pasar, pero confiaba en Dios. Esto nos enseña a confiar en Dios en estos momentos que atravesamos de tribulación, de cansancio, de que decimos, ya no puedo más. Que confiemos en Dios porque Él levanta nuestros brazos cuando estamos cansados. David, a través de este salmo, nos enseña y nos dice que Dios, nuestro pastor, nos va a cuidar siempre. Estemos ante cualquier tribulación que estemos pasando, enfermedad, dolor del corazón, Dios está con nosotros y nunca nos va a dejar y nos va a mostrar siempre el camino. Y nos muestra la importancia de confiar verdaderamente, porque muchas veces hablamos, ¿no?, que tenemos una relación verdaderamente con Dios, pero no olvidarnos que esto es un proceso y este proceso termina cuando llegamos a sus pies y en este proceso vamos aprendiendo, porque somos sus discípulos, también aprendemos de Jesús, ¿no? Y día a día es el aprendizaje. No es de un día para el otro, por más que nos pongamos y estudiemos la Biblia todo el día, todo el tiempo. Esto va a durar toda la vida nuestra mortal, ¿no? Hasta que lleguemos a sus pies y ahí tengamos esa corona de vida, ¿no? Esa corona de gloria que va a hacer que estemos adorándolo eternamente. Pero de mientras nosotros tenemos que seguir aprendiendo día a día, sea la edad que tengamos, el tiempo que tengamos en Cristo, el conocimiento de la palabra que tengamos. Esto es lo que me mostraba, ¿no? Que tengo que seguir todos los días yendo a sus pies y conociéndolo en todas las maneras posibles, con todas las herramientas que me da, su palabra, la oración, viniendo, congregándome, escuchando palabra, escuchando a mis hermanos y escuchando todo lo que venga de Él. Pero para eso tengo que tener ese discernimiento que solamente Él me puede dar. Ese discernimiento que voy a tener si yo tengo una conexión que es día a día, que es una conexión que necesita un tiempo de calidad para que yo pueda entender, que pueda comprender las cosas, porque van a pasar cosas buenas, cosas malas, y Él nos va a dar ese discernimiento, ¿no? Por eso la importancia de entender que este proceso es día a día, ¿no? Que lo hablamos en varias prédicas, pero entender eso, que es día a día, y que va a haber momentos que nos sentamos con una unción terrible. A mí me pasa momentos que vamos a pensar que estamos débiles, que no podemos seguir, momentos en que parece que Dios no nos habla, pero sabemos que así es, porque Dios trabaja en todo momento con nosotros. Pero por eso tenemos que seguir día a día, yendo a sus pies, ¿no? Así que, bueno, ahora también, si me acompañan nuevamente a la palabra, vamos a Isaías, capítulo 40, versículo del 29 al 31. Cuando lo encuentran me dicen amén. Dice la palabra de Dios: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El profeta Isaías nos habla de esta increíble verdad, ¿no? Dios va a ser el que fortalezca nuestras fuerzas, el que nos dé el valor para tomar esas decisiones, la fuerza para seguir adelante. Estaba estudiando, ¿no?, que dice que nos dará las fuerzas como la del águila. Yo dije, ¿por qué las fuerzas como la del águila y no como la del león? No sé, el gorila, ¿no? Uno que tenga fuerza. Pero veía que el águila, cuando se vuelve, estudiaba, ¿no?, lo busqué, cuando se vuelve viejo, se le empiezan a caer las plumas, se le salen las uñas, pero él solo, con la fuerza que tiene, que le dio Dios, la naturaleza, Dios le dio esa fuerza, él se va a lo más alto de la montaña y él mismo se arranca con el pico las plumas y va cambiando las plumas, ¿no? Va sacándose las plumas que tiene viejas, también lo mismo con las garras,
y se renueva sus fuerzas y vuelve a abrir las alas para levantar vuelo y tener esa fuerza que yo no entendía. Por eso lo importante no solamente de conocer la palabra, sino que Dios me muestra que tengo que conocer de todo, ¿no? Pero eso me lo muestra porque tengo esta relación, ¿no? que debemos tener, de seguir aprendiendo de Él. Y digo, wow, qué bueno que es el Señor, que me sigue enseñando estas cosas, que yo ya con 47 años me siento viejo, pero no, si las águilas cuando están viejas tienen esa fuerza que le da el Señor, imagínense a nosotros que somos su creación, que nos hizo su imagen y semejanza, la fuerza que si vamos a sus pies que nos va a dar. Así que esa fuerza, hace un par de días, ¿no?, vienen haciendo efecto en mí. Sigo teniendo tribulaciones, sigo viendo gente que amo a mi alrededor que tiene tribulaciones, oro por ellas, que me afectan también, sí, me siguen afectando. Sigo teniendo muchos compromisos, también una cosa que voy a tratar de mejorar, a tratar de no estar en tantas cosas, porque no solamente las cosas de Dios, sí, pero también yo no sé decir que no, también a los compromisos con mis amigos, la familia. Entonces Dios me está mostrando que tengo cosas que cambiar, montones de cosas que cambiar. Pero lo bueno es que yo antes no las podía ver y ahora me las muestra y las voy a cambiar, pero porque Dios está conmigo y me va a dar esa fuerza. Entonces me demostraba eso, que confíe en Él, que confiemos en Él, que Él va a renovar esa fuerza, nos va a dar ese entendimiento, ¿no? Que vamos a pasar momentos de adversidad, momentos de debilidad, momentos como de estancamiento, pero Dios sigue obrando en mi vida, sigue obrando en la vida de cada uno de ustedes. Debemos buscar a Dios en cada momento de nuestras vidas y lo debemos hacer con todo nuestro corazón, porque eso es lo más importante, que lo hagamos con todo nuestro corazón. Y ahora nuevamente, hoy la verdad que puse muchos versículos, para mí son un montón. Vamos a Jeremías, capítulo 29, versículos del 10 al 13. Dice la palabra de Dios. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Wow, la palabra es poderosa, es hermosa, nos da aliento, nos da fuerza. Es Dios hablando. En la palabra de Dios, la Biblia, es Dios hablando a nuestras vidas. Qué lindo cuando podemos sentir eso. La verdad que, como dice mi hermano Sergio Brenda, me explotó la cabeza, ¿no? La leí varias veces, pero hay momentos que decís, ya la leí, pero de otra manera. Era el momento que estaba pasando y que Dios me habla de esta manera, digo, sí, si yo te busco, Dios, yo sé que vas a estar ahí y me vas a dar esa fuerza, me vas a dar esa energía, porque vos sos mi fuente de poder, vos sos la fuente, es como con los jueguitos, ¿no? Que necesitas, cuando se te están acabando las vidas, aparece la fuente de poder y revivís. Dios es nuestra fuente de poder. Dios es quien nos hace creer en nosotros. Yo soy una persona que siempre me costó creer en mí, pero ahora que creo en Cristo, Dios está pudiendo trabajar en mi vida y haciéndome que de a poquito empiece a creer en mí, ¿no? Y la verdad que le agradezco día a día y por eso muchas veces es ese ansia que tengo. Todos me conocen, una de las tantas cosas que Dios tiene que obrar en mi vida es mi ansiedad, mi manera de ser. Yo soy acelerado, pero digo, qué cosa rara, ¿no? Porque yo quiero que Dios cambie o que haga su voluntad, ¿no? Pero me parece que tiene que cambiar eso, me muestra que tengo que cambiar. Pero después cuando leo su palabra, cuando
veo lo que hace en mi vida, me sale esa necesidad imperiosa de salir y hablar y decir lo que Dios hace en mi vida. Y muchas veces me pasa que estoy aprendiendo, ¿no? Pero quiero convencer yo de Dios es el camino, Dios los quiero agarrar y decirle, me pasó con mi mamá, ¿no? Que lo cuento siempre, que en un momento ya de tanto que le hablaba y en un momento ya estaba enojado, me enojé con mi mamá y le dije, bueno, esto es fácil, ma. Es así, el cielo o el infierno, ustedes eligen. Mal, terriblemente mal. Ya los conté en el YT, está mal, pero bueno, sigo aprendiendo. El pastor me decía, Dios me hablaba y todo, pero bueno, es esa ansiedad que Dios va calmando en mi vida, me va haciendo entender, y obviamente que ese error no lo voy a volver a cometer. Pero no lo voy a volver a cometer no por mis fuerzas, porque a mí antes me pasaba que yo cometía un error cuando no conocía a Cristo y decía, no lo voy a volver a cometer, ¿y qué pasaba? Lo cometía. Me enojaba, hacía cosas malas y decía, no lo voy a hacer nunca más. La gente dice que soy bueno, pero cuando me enojo quieren estar lejos de mí. Hacía un montón de cosas malas y veía lo que hacía la gente, a veces me tenían miedo y decía, no lo voy a hacer más, me sentía tan mal, pero es cuando hablamos, cuando habla el pastor en las palabras, y muchas veces cuando era remordimiento y no era el verdadero arrepentimiento. Y ese verdadero arrepentimiento me lo da Cristo en mi vida. Porque no son mis fuerzas, son las fuerzas que Él pone en mí, es Él en mí, es su Espíritu Santo en mí. Y ahora empiezo a comprender mi propósito, el propósito que Dios tiene para cada uno de ustedes. Cuando empezamos a entender eso, Dios empieza a orar, porque tenemos varios propósitos tiene Dios para nosotros. Tenemos un propósito general, que es el de adorar a Dios, el creer en Él, pero después con cada uno de nosotros quiere que nosotros hagamos algo. Y ahí es cuando empiezo a conocer el propósito que Dios quiere para mi vida. Y digo, qué bueno, qué grande, qué poderoso que sos, Dios. Vos sos el único, porque si vos cambiaste tantas cosas y seguís cambiando tantas cosas que yo no podía cambiar, porque yo me pensaba en el mundo que era fuerte. Estaba criado así, de esa manera, ¿no? Que uno puede todo, que uno no tiene que llorar, que uno es fuerte. Y qué equivocado estaba. Esa fortaleza era una mentira, la verdadera fortaleza nos la da Cristo. Y qué lindo que es cuando empiezo a conocer eso, ¿no? Qué lindo cuando empezamos a conocer eso. Qué lindo cuando verdaderamente buscamos a Dios de corazón y dejamos que Él haga y no nosotros. Este pasaje, como todos los pasajes que me estaba mostrando Dios, la verdad que me sigue mostrando tantas cosas. Dios me hace comprender y estar tan agradecido, porque uno dice, sí, yo estoy agradecido a Dios, pero cuando le damos ese tiempo de calidad a Dios, Él nos muestra y nos dice la verdad, ¿no? Como decimos, pero nos hace sentir ese gozo cuando hablamos del gozo, que solamente Él puede dar, que es inexplicable, que lo puedo más o menos acercar a lo que es, pero cada uno lo tiene en su corazón, porque es el Espíritu Santo que nos hace gozo, pero es tan inexplicable, tan hermoso y tantas ganas de que todo el mundo lo tenga, no solamente nosotros, sus hijos, las congregaciones, sino que el mundo lo tenga, ¿no? Que la verdad que es la fuerza que necesitamos y que necesitaba para atravesar este final de año, ¿no? Que tuvo cosas feas, pero ver también que tuvo un montón de cosas hermosas, tanto en mi vida como también en la vida de las personas que están a mi alrededor, y empezar a ver eso, a pensar a ver con los ojos de Cristo, a ser agradecido por todo lo que tenemos, por todo lo que hace, por todas las cosas que hace cambiar Dios en mi vida y en la vida de nosotros, ¿no? Y comprender que nuestro Padre tiene grandes promesas para todos nosotros, su pueblo, y Él las cumple. Eso, qué lindo tener un Padre que cumple las promesas. Yo antes muchas veces era una persona de decir, muchas veces te prometo que no voy a hacer más esto a mi hija. Y él capaz que lo volvía a hacer, pero este Padre cumple esas promesas. ¿Por qué? Porque es un Padre que es un Dios todopoderoso, que Él no es hombre para mentir y para no cumplir sus promesas. Nosotros muchas veces queremos cumplirlas, pero no podemos, pero Él cumple todas sus promesas. Así que, si me acompañan, vamos a ir a Números
capítulo 23, versículo 19. ¿Amén? Dice la palabra de Dios: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Esta palabra nos enseña que tenemos ese Padre que cumple todas las promesas. Este versículo nos enseña que Dios es diferente a nosotros los seres humanos, que no miente ni se arrepiente de su palabra, que su palabra, que es la guía de nuestra vida, es la verdad, ¿no? Que Jesús es la verdad, es el camino, pero Él nos dejó la verdad escrita acá, porque Él nos habla a través de su palabra. ¿Y qué significa que Dios no es hombre? Significa que Él no tiene las limitaciones que tenemos nosotros los humanos, el ser humano. Que Dios es un ser perfecto, omnipotente, omnipresente, que Él lo puede todo, que Él está en todos lados, que Él es perfecto y que siempre dice la verdad y cumple sus promesas. Este versículo nos enseña, nos muestra a confiar en la palabra de Dios y en sus promesas, en lo que nos dejó para que sea la guía de nuestra vida, ¿no? Y cuando nosotros creemos en su palabra, creemos en este libro que nos dejó, que son 66 libros en uno, ahí nos damos cuenta que Dios nos habla verdaderamente. Por eso la importancia, cuando hablamos, cuando tenemos una charla, que decimos que es tan importante conocer a Dios a través de su palabra, porque es Él el que habla y es verdaderamente su palabra. No son 66 libros, no es un libro que contiene todos esos libros, es la palabra de Dios para nuestras vidas. Qué hermoso cuando empezamos a entender eso. La verdad que le doy gracias a Dios por tanto amor, por haber dejado un plan perfecto para nosotros. Es hermoso. Y ahora sí, para ir terminando, vamos a ir a Isaías 41:10. Y dice la palabra de Dios: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, y siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué hermoso. Este versículo nos recuerda que Dios está con nosotros en cada momento, en cada lugar, que Él nos va a dar esa fuerza para seguir adelante. Como leía en Josué 1:9, Él va a estar siempre con nosotros, porque nuestro Padre, además de ser nuestro Padre, nuestro Redentor, es un Padre que a pesar de la situación que estemos pasando, a pesar que nos equivoquemos, siempre y cuando nos arrepintamos y vayamos a sus pies, Él va a estar siempre para nosotros. Que Él no se va a alejar nunca de nosotros, que Él va a estar siempre. Los que nos podemos alejar, que tenemos que tener cuidado, somos nosotros los que nos podemos alejar de su presencia. ¿Qué nos puede pasar? Sí, nos puede pasar, porque somos humanos, porque tenemos debilidades, como decíamos antes. Pero lo tenemos a Él, su Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos dice: Jorge, Julio, Fer, Mauri, yo estoy con vos y voy a estar siempre con vos, siempre. Y no estás solo, yo siempre voy a estar con vos y te voy a guiar, te voy a levantar los brazos, te voy a sostener y te voy a hacer que tengas ese gozo en el corazón, esa paz que solamente yo te voy a dar. Y no solamente estás conmigo y no estás solo, sino te doy a esta familia que tenés en Cristo Jesús, que te va a seguir haciendo seguir adelante y renovar esa fuerza cuando estás cansado. Bueno, esta es la palabra que Dios habló a mi vida. Creo que y espero que sea edificación para sus vidas. Y ahora los chicos van a tener una adoración,
que la verdad que a partir de esta adoración también Dios me habla mucho a través de las adoraciones. Yo soy una persona que le encanta adorar a Dios y alabarlo, pero pone a través, como me gusta también la música, por más que sea un perro para cantar, pero me habla también mucho a través de las canciones, las adoraciones, por lo general los coritos, las canciones viejas, los clásicos y las adoraciones. Así que quiero que escuchemos esta adoración y que podamos tener esa conexión con nuestro Padre, y esta adoración nos va a mostrar lo que es Dios para nuestra vida, ¿no? Que somos también, además de ser hijos, somos soldados y que vamos a seguir librando esta batalla y estamos del bando ganador, del bando del equipo de Dios, el que nos va a hacer ganar todas las batallas. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Amado Padre Santo, te amamos, papá, te adoramos y te damos gracias, papá, por ser quien refresca nuestro seco corazón muchas veces, papá, quien nos da la fuerza para seguir librando esta batalla, papá, esta batalla que sabemos que tenemos ganado porque estamos de tu mano, papá, pero también, como dice esta adoración, esta batalla es difícil y tenemos desgastada nuestra armadura. Muchas veces nos encontramos cansados, pero ahí es cuando vos nos decís, nos llamás y nos decís: hey, acá estoy, soy tu papá, soy tu Dios, el que te sostiene, el que cuando vos levantás tus brazos para la batalla, te los sostiene y no los deja caer, el que te da esa paz que necesitas muchas veces cuando te sentís atribulado, el que está siempre, siempre está con vos y no te va a dejar caer nunca.
Por eso, amado Padre Santo, nosotros, tus hijos, no nos cansamos de adorarte, de buscar de vos, de darte gracias, papá, y decirte: heme aquí, papá. Soy tu hijo que te necesita, pero también soy tu hijo que se va a esforzar y ser muy valiente, papá, para levantar los brazos siempre y confiar en vos, creer en vos, para seguir en este proceso, Padre amado, en este proceso que nos hace seguir creciendo, entendiendo las cosas a tu manera, papá. Por eso no dejamos de adorarte, honrarte y glorificarte y decirte: nosotros, tus hijos, tu pueblo, creemos en ti y vamos a seguir luchando esta batalla. Te adoramos, papá, y te damos toda la gloria, la honra y la adoración en el nombre de nuestro amado sumo sacerdote, nuestro amado Cristo Jesús. Amén y amén, papá.